Hoy, como decíamos, nos vamos a poner más histriónicos de lo habitual, con este tema tan hermoso, tan interesante, que es el de los teatros y la ópera en el Buenos Aires de ayer. El tema lo vamos a estar recorriendo en esta oportunidad con otra invitada de lujo, como ya estamos acostumbrados realmente los viernes desde Casa Lepage. Hoy nos va a acompañar la doctora Nora Sforza. Ya van a ver todo lo que sabe esta mujer y la pasión con la que transmite su saber. Además de la importancia histórica, ¿no?, que tiene la ópera para toda nuestra cultura occidental y el teatro, ¿no? Es un género que realmente es tan plural, es tan polisémico, que creo que cada uno de nosotros, por distintos motivos, puede sentirse involucrado o conmovido en algún momento con algún aspecto de la ópera. El que no algo, es porque desconoce alguno de esos aspectos. Yo creo que si uno se acerca, es imposible que no haya algo que, que nos, que nos salen en italiano hoy. Hoy voy a estar quizás más italiana de lo habitual, ya saben que a mí a veces se me escapa un cocoliche, y bueno, algo que nos convoque, que nos llame, ¿no? Algo de la ópera que nos llame, siempre hay algo. En estas durísimas semanas que han pasado, meses ya, hemos visto cómo la ópera inclusive sirvió para tender una especie de puente desde los balcones, ¿no? En el cual, a través de los cuales la gente se conectaba, tanto en Italia, como lo hemos visto, como aquí en Argentina, y hemos visto cómo desde balcones italianos se conmovía gente en distintos lugares del mundo también, ¿no? Este es el poder que tiene la ópera, y creo que por eso sigue siendo tan actual, y lo es nuestro sentir el día de hoy, ¿no? Esto de tomar la ópera como portal a diversas dimensiones y como hecho transdisciplinario si los hay, ¿no? Es un tema que realmente representa mucho del espíritu de estas visitas guiadas, precisamente por ser tan transdisciplinario y tan conmovedor. Hoy vamos a estar compartiendo historias que van desde los teatros, las salas de teatro, los empresarios teatrales y cómo fueron llevando la ópera a las casas, ¿no?, a los domicilios. Vamos a estar compartiendo también historias sobre artistas y compositores y cantantes en nuestro Buenos Aires de ayer, y todo, como les comentaba, de la mano de una experta como Nora Sforza, a quien acá tenemos bien sonriente, como siempre que toma el aula, por ejemplo, antes de dar una clase, lo hace siempre con esa pasión y con esas ganas y con esa energía que ya van a notar al día de hoy. Vamos a presentar brevemente nuestra sede, este hermosísimo edificio de Casa Lepage Art Hotel, donde tenemos nuestro museo de sitio, que está ahí esperándonos, esperando que podamos una vez más transitar ese maravilloso pasaje Belgrano, con toda su historia y todos sus secretos ahora revelados. Se trata de un edificio de fines del siglo XIX, vamos a estar recorriendo hoy parte de su historia más reciente, esta de ser un edificio, una galería comercial, fundada en 1890, con el objetivo de albergar distintos locales comerciales y viviendas en la planta alta. Este bello edificio, que desgraciadamente por la historia misma de la ciudad perdió parte de su planta, la parte de la esquina, fue restaurado desde hace algunos años que comenzó su última restauración por parte del estudio de la arquitecta Ana María Carrio en el año 2005. Empezaron estas tareas, y recientemente inaugurado como Casa Lepage Art Hotel, donde también tenemos una galería de arte, y el museo de sitio, donde, como ustedes pueden ver, se exponen y se dejan a la vista del visitante estructuras arqueológicas y objetos arqueológicos que componen una de las colecciones más importantes de nuestro país en lo que respecta a arqueología colonial. Acá tienen algunas imágenes de cómo quedó este bellísimo edificio, tan vanguardista en su momento, y tan vanguardista también al día de hoy por su trabajo de recuperación del patrimonio. Como les comentaba, a partir de las investigaciones arqueológicas hemos dado con contextos inclusive anteriores al edificio, ¿no? Que se remontan hacia principios del siglo XVII,
hemos excavado contextos del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y además hemos reconstruido la historia de este edificio y de todos los hitos, ¿no?, que tuvieron lugar allí. Así que comencemos a compartir historias, y hoy, así, me pongo la máscara. Hoy me pongo la máscara, porque hoy vamos a estar compartiendo estas historias más histriónicamente que nunca, ¿no? Siempre somos un poco histriónicos, pero hoy más de lo habitual. Así que le voy a dar la palabra a mi compañero Lucas Sosa, que él, como siempre, nos va a estar acercando desde la iconografía a estos temas. Luqui. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta imagen vamos a ver representado, digamos, los inicios de los teatros en Buenos Aires. Esta imagen es el único registro que tenemos de lo que fue el Teatro de la Ranchería, que no fue el primer teatro, sino fue el segundo teatro de Buenos Aires, construido en el siglo XVIII. El primer teatro fue el Teatro de Óperas y Comedias, que se construyó en el año 1757, en la calle Alsina, cerca de la manzana de los jesuitas, y duró hasta el año 1761. Esto lo mandó a construir un italiano, se llamaba Domingo Sacomano, junto a un amigo español, que se llamaba Pedro Aguiar. Debido a que había un obispo, que se ve que no le gustaban las obras de teatro o esa actividad, tuvo varios cierres hasta que definitivamente en 1861 se cierra. Así pasaron varios años, hasta que se construye el Teatro de la Ranchería. Esta pintura que están viendo fue pintada por Léonie Matisse, una francesa que nace en el siglo XIX, pero llega a Buenos Aires en el año 1912 junto a su marido, y se va a dedicar a viajar por el país y a pintar lugares e hechos históricos de la Argentina. El Teatro de la Ranchería lleva este nombre, se construye en el año 1783, y lleva este nombre porque donde se construye, en la esquina de la actual Alsina y Perú, de la calle Alsina de Perú, lo que es la Manzana de las Luces, en la diagonal sur, era antiguamente la zona de la ranchería de los jesuitas. O sea, ahí estaban estas casas eran ranchos de techo y paja. El Teatro de la Ranchería era un teatro muy sencillo, era un teatro de techo de paja, pared de ladrillo, tenía iluminación a velas de cebo, con 2 candelabros, colgaban del techo, y candilejas. Lo mandó a construir un español, se llamaba Francisco Velarde, en el año 1783. Era un empresario, un actor español, y así obtiene la autorización del virrey Bertés. Bueno, se inaugura en 1783, y va a ser el único teatro en Buenos Aires en esa época que va a ser el centro de actividad, digamos, de actividad artística y cultural, digamos. Estaba abierto los días festivos, una vez por semana, los domingos, y solamente se suspendían las funciones en la Cuaresma, y reabría los domingos de Pascua. Este teatro representó obras de Lope de Vega, y también de un porteño que se llamaba Labardén, que hoy lleva un teatro que tenemos en Buenos Aires, se llama Labardén, que era un dramaturgo argentino. Labardén representó una obra que se llamaba La tragedia de Siripo, que fue la primera obra que no era de un tema religioso. Previo a Labardén, en 1788, debuta una actriz argentina, cantante, que se llamaba María Mercedes Gutiérrez, que tuvo un problema, porque el padre la denuncia por inmoral. O sea, imagínense, en esa época, ella representa las obras, la denuncia el padre, pero tuvo la suerte de que la justicia estuvo a favor de ella, y después, bueno, pudo seguir haciendo estas representaciones. El Teatro de la Ranchería tiene un final trágico, en 1792. Un cohete disparado de la iglesia, del atrio de la iglesia San Juan Bautista, cae en el techo de paja y se incendia. Y hay una crónica de Juan María Gutiérrez, que es un historiador del siglo XIX, que dice lo siguiente con respecto al incendio del Teatro de la Ranchería.
Dice, se incendió en la noche del 16 de agosto de 1792 por uno de los cohetes disparados del atrio de la iglesia de San Juan Bautista del convento de Capuchinas, cuya colocación se celebraba. Algunos comentarios piadosos debieron hacer las madres y sus capellanes sobre aquel fuego del cielo, que reducía a cenizas la casa del error y de los placeres mundanos. Algo interesante para destacar es que, en homenaje al Teatro de la Ranchería, el 30 de noviembre, todos los 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro, y otro dato curioso para contarles es que en la ciudad de Junín, para manejar el Teatro de la Ranchería, el centro cultural se llama Teatro de la Ranchería. Así pasaron unos años. Vamos a ver la siguiente imagen, Flavia, por favor. Y en 1804 se empieza a construir lo que se llamaba el Coliseo, un teatro coliseo, estable de las comedias, donde hoy funciona actualmente el Banco Central, el Banco de la Nación, en la Plaza de Mayo, lo que antiguamente se le llamaba el Hueco de las Ánimas. Cuando se empieza a construir el Teatro Coliseo, provisoriamente se construye el Teatro Argentino, el mismo año, que va a ser, digamos, el teatro por excelencia de los porteños. Luego se construye en 1833 el Teatro de la Victoria, después había otro teatro en 1870 llamado Teatro de la Alegría. Bueno, acá estamos viendo una representación de César Hipólito Baclé, un ginebrino que llegó a Buenos Aires en la década de 1820, que se va a dedicar a la litografía, va a tener un taller en el centro de la ciudad. Y acá está representando muy humorísticamente, en su colección de trajes y costumbres de Buenos Aires, acá está haciendo una sátira de los peinetones de masculino, que fue un español que llegó a Buenos Aires en en la década de 1820 también, y va a ser diseñador fabricaba peinetones del Carey, pero impuso una moda, que eran los peinetones gigantes, que llegaron a medir hasta 1 metro de largo. Imagínense lo que era esos peinetones circular por la calle. Incluso hubo una ordenanza de la policía que tenían que dar paso por la derecha a las mujeres porque se cruzaban en la vereda y se chocaban. Ahora estarían perfectos. Lucas, ahora sería un momento perfecto para usarlos, para ponerlos de moda de nuevo. Claro, es la distancia. Distancia social. Para la distancia social, es genial. Bueno, acá podemos ver esta representación, o sea, pueden ver cómo los hombres están tratando de buscar un lugar como para mirar el escenario, ¿no? Y Baclé en la litografía dice, imposible es que veamos con estas pantallas, por eso es mejor que yo me duerma. Bueno, acá representa, digamos, así, de forma humorística, el teatro. Este teatro pudo haber sido el Teatro del Argentino o el Teatro de la Victoria, ya que la pintura es de 1834, época rosista, y el Teatro de la Victoria se inaugura en 1833. Por excelencia va a seguir siendo el Teatro Argentino el que van a ir concurrir los porteños. El Teatro Argentino tenía capacidad la platea eran tenía 250 asientos. Algunos datos curiosos les cuento, tenían una entrada que salía a 10 centavos, barato para él, ¿no? Para hoy no es nada. Bueno, tenía palcos altos, palcos bajos, los palcos altos salían 3 pesos, los palcos bajos salían 1 peso. Las familias podían comprar por temporada, como actualmente se puede hacer en Teatro Colón. Y bueno, hay varias anécdotas, ¿no?, que cuenta Wilde en su libro Buenos Aires de 70 años atrás, con respecto a la elegancia de las mujeres, y bueno, de los caballeros también. Con respecto a las mujeres, él dice lo siguiente. Dice, las señoras que ocupaban los palcos combinaban en su traje la elegancia y la sencillez, el cuello y el seno ligeramente descubiertos, cuanto para excitar la admiración, sin ofender la modestia. A lo más en cuanto a adornos, llevaban una cadena de oro al cuello, ya por el año 24 o 25, manga corta, mientras no invadieron las peinetas monstruosas de masculino, con las que este señor enriqueció, el pelo llanamente arreglado, con una pequeña peineta, unas cuantas flores naturales o artificiales, completaban el hermoso conjunto. Podía decirse con verdad, esa
esa joven, en medio de su extremada sencillez, llevaba el exuberante lujo del buen gusto y la elegancia. Bueno, él describe, digamos, cómo era la elegancia de las mujeres en el teatro. Después teníamos los palcos del gobierno, que tenían un palco seleccionado, y también la cazuela. Y en ese momento le decían el gallinero. Y en el gallinero, digamos, había una concurrencia de diferentes capas sociales. Y acá hay otra anécdota de Wilde, cuenta cómo se aprovechaba la cazuela, más en las jovencitas. Y él dice lo siguiente. Dice, las jóvenes, particularmente, tenían un gran recurso en la cazuela. Allí se daban cita a 2 amiguitas que habían inducido a sus mamás o a sus tías a que las llevasen. Y hablaban largamente y con descanso de los asuntos, referentes todos al corazón, haciéndose recíprocas confianzas. Allí se contaban los incidentes, los encuentros, las entrevistas, etc., ¿no? Bueno, pasan los años y en el año 1857 se empieza a construir el primer Teatro Colón, el antiguo Teatro Colón, donde hoy está el Banco Nación. El primer Teatro Colón duró allí hasta el año 1888, que es cuando se comienza a construir el actual Teatro Colón, en donde estaba, un dato curioso que les cuento, que donde está el Teatro Colón actualmente, allí estaba la estación del Ferrocarril del Oeste, la estación del Parque, que funcionó hasta el año 1870, no me acuerdo exactamente el número, pero se construyó el Teatro Colón, que duró su construcción unos 20 años, y se inaugura en 1908. Bueno, le cedo la palabra a Nora, si sigue ahora. No, yo. Igual Nora, Ya te vi, como Flavia, siempre, claro, no, la idea es que siempre Bueno, que Nora, quieras interrumpir, estás más que autorizada a hacerlo. No, estaba Así pensando, que, mientras hablaba Lucas, ¿no? Del tema de las velas de cebo en los teatros, que hasta que llegó la iluminación, digamos, corriente, fue siempre el gran problema de los incendios, sí, ¿no? La muerte sí, son de los repetidos los teatros, casos. claro, claro. Inclusive, bueno, en el caso vos hoy que hablabas del tema de Italia, la Fenice, ¿no? En Venecia, todas las veces que se fue incendiando y que lo volvieron a construir, en la mayoría de los casos tenía que ver con eso, ¿no? Por eso siempre ha sido tan importante el tema de inclusive en el Teatro Colón, En el Colón con el de 1908, el nuevo Colón, todo lo que es la protección, ¿no es cierto?, del telón de boca. Tiene su cipario de metal, su telón. Claro, claro, para evitar que, bueno, si el fuego, Dios no lo permita, pero digamos, si llega a pasar algo, que haya alguna de las partes que quede protegida, ¿no es cierto? Sí, sí. Exacto. Bueno. Bueno, Norius. Un dato que me olvidé de contar es que es el Coliseo, el edificio del Coliseo se incendió, se prendió fuego también. Claro. Claro, sí, es una triste tradición, ¿no es cierto?, para los teatros, ¿no? El tema de los... Sí, es como el destino poético de todo teatro también. Sí. Además, pero bueno, época, digamos... Yo capaz soy un poco trágica, pero me parece que es la mejor muerte de un teatro. Es bien dramático. Sí. También los materiales con que estaba construido, ¿no? Que eran todos altamente... Claro, pero además de... Y por supuesto que se podía fumar adentro, por supuesto. Claro que sí, se fumaba y mucho. Había en algunos teatros existía la prohibición de comer, pero digamos el tema del fumar, así como pasaba en los cines, ¿no? Hasta hace muy poco. Décadas atrás, y bueno, era siempre un peligro. Además porque, bueno, en los teatros siempre están conservados elementos inflamables, ¿no? Sobre todo lo que es el tema vestuario, etcétera. Escenografía, así que claro, el lugar ideal para este tipo de accidentes, ¿no? Sí. Bueno, vos hoy hablabas del tema italiano, de Italia, y realmente, a pesar de que
en realidad estos inicios en la Buenos Aires colonial tienen que ver, como decía Lucas también, con empresarios españoles, el tema de la ópera italiana e incluso el tema del italiano como lengua que se siguió usando, les diría, hasta 1940, por lo menos, ¿no? Hasta la década del 40, para las óperas no italianas, ¿no? O sea, versiones de óperas francesas, de óperas alemanas, cantadas en Españolas también, italiano. ¿no? Óperas españolas sí, también, pero bueno, es el sector menos, sí la zarzuela, que fue Claro, muy porque la importante. zarzuela como que la opacó. Claro, claro, la zarzuela sí, pero pensaba también en ese primer tenor español, Pablo Rosquellas, justamente de esta época de la que hablaba Lucas, que es el que trae también, digamos, la primera representación, estoy hablando más o menos 1825, del Barbero de Sevilla, que con algunas diferencias de la versión que se ve por primera vez en Europa, es la primera ópera medianamente completa, ¿no? Que se ve en Buenos Aires. Y es interesante ver que hay poca diferencia en los años de estreno en Europa, en Italia, y lo que pasa aquí, ¿no? En Sí, muchos casos. estaban muy atentos, ¿no? Estaban muy Sí, atentos acá a lo que estaba sí, sí, pasando en sí, Europa. sí, Bueno, sí. un poco de eso, eso tiene un poco que ver con lo que les iba a contar sobre el rol que tuvo Lepage y la casa Lepage, ¿no? Y Glucksmann en particular, en esta difusión de la música de ópera en Buenos Aires. Fue uno de los casos, ¿no? Porque por supuesto que también tenía su competencia y bastante canita. Ay. ¿Nora? Fuerte, fuerte. Fuerte, ahí está. Bueno, el edificio de Casa Lepage, ¿no? El edificio donde hoy está el Casa Lepage Art Hotel, como les conté al principio, es una galería comercial mandada a construir a fines del siglo XIX por Carlos Guerrero. Rápidamente en este edificio se instala el belga Enrique Lepage, se instala con su vivienda y además con su local, ¿no? Este local, pionero en muchos aspectos, es donde se empiezan a importar todo lo que tiene que ver con productos y maquinaria para la fotografía, el cine y también la música y el registro sonoro, ¿no? Acá lo tenemos a Enrique Lepage, quien viene a Buenos Aires porque se lo recomiendan los médicos de su mujer, que estaba enferma, tenía una enfermedad respiratoria y le recomiendan, eso es lo que se dice, viajar a la Argentina. Y esto que ven en la imagen de la izquierda es lo que actualmente es la entrada del Casa Lepage Art Hotel, la recepción misma, ¿no? Y como pueden ver, es acá inclusive todavía decía Casa Lepage, ¿no? Es la sede, la cuna del cine nacional y de gran parte de nuestra música, y por eso tuvo también tanto que ver con la ópera. Acá vemos también la dirección y lo vemos a Glucksmann, quien también, un inmigrante, él nacido en el Imperio Austrohúngaro en ese momento, se viene muy jovencito para Buenos Aires, y así jovencito como era, encuentra trabajo en Casa Lepage, entre otras cosas porque Lepage podía comunicarse con él en alemán, ¿no? Lepage parece que se comunicaba en alemán y en francés, por eso es que contrata como empleados a Glucksmann y a Eugenio Pi, quien es nuestro padre del cine, ¿no? Acá lo tenemos a Glucksmann. Como les decía, se dedican a la fotografía, al cine, que ahora vamos a hablar también de los vínculos del cine y la ópera, y al registro sonoro y la música, ¿no? Y terminan creando, sobre todo Glucksmann, un verdadero imperio. En 1896 se proyecta por primera vez las vistas de los hermanos Lumière,
¿no? Con un añito de retraso nada más. Por eso, por lo que decía Nora, tiene mucho que ver, ¿no? Esta velocidad con la que nosotros fuimos incorporando todos los usos, costumbres e invenciones europeas. Esta primera proyección, con su anécdota correspondiente, ¿no? Que tiene que ver con que al parecer alguien en la tertulia alta se sorprendió con la locomotora que llegaba a la estación y se asustó tanto que se tiró, bueno, esas cosas que se dicen que vaya uno a saber si fueron o no ciertas, y de las que hablamos también en distintas charlas cuando mencionamos la cuestión del cine y del Lepage. Se realiza esta primera proyección en el Teatro Odeón. No la organiza Lepage, sino que la organizan el empresario teatral Francisco Pastor y Eustaquio Pellicer, a quien conocemos por la revista Caras y Caretas, ¿no? Y Fray Mocho. Sin embargo, parece que me salté, no, está bien. Sin embargo, rápidamente la Casa Lepage se hace eco de este nuevo invento de los hermanos Lumière, de este invento del cine, y empieza a querer importar los proyectores. No arreglan con los Lumière, arreglan con la firma Gaumont, así que importan los equipos Pathé, y comienzan a experimentar también rápidamente con el cine sonoro. Y es justamente en una sala teatral, por supuesto, no había cines como cines, sino que se aprovechaban las salas teatrales, puntualmente en este caso el Teatro Ópera, después también propiedad de Glucksmann, donde se proyecta la primera producción de Casa Lepage en cuanto al cine, que es la llegada del doctor Campos, la primera producción, perdón, no la primera producción de cine de Casa Lepage, sino la primera referida a una noticia, ¿no? En general eran antes vistas de situaciones, ¿no? Como vimos la bandera argentina, por ejemplo, de 1897. En este caso es el primer noticiero, la primera noticia que se proyecta, que es la llegada del doctor Campos Salles, el presidente de Brasil, a Buenos Aires, y es de 1900. Y además de proyectar, empiezan a vender para los cafés, para las kermés, para distintos espacios de socialización, estos cinematógrafos, para que también los amateurs pudieran usarlos y se pudieran proyectar escenas, vistas, y después también películas un poquito más extensas y de otras temáticas, ¿no? Como ya lo vimos en otras charlas, que en general tenían que ver con temáticas nacionalistas muchas veces, en distintas circunstancias, en distintos espacios. Empiezan a experimentar también con darle sonido, ¿no? A estas películas. En un principio, por supuesto, se contrataban músicos exitosos y reconocidos que daban música en vivo a las proyecciones cinematográficas, y además imitaban toda la gestualidad de la ópera, y hubo que esperar hasta la década del 30 para tener las primeras películas sonoras, ¿no? Que justamente tuvieron al tango, otro género musical del que seguramente estaremos hablando un poquito hoy también de refilón, como 1933, si mal no 33. Recuerdo, ¿no? Sí. Es justamente 1933 claro. la película Tango. Claro, sí. Claro. Sí. Que es el mismo año en el que se municipaliza el Teatro Colón. Mira vos, esa no claro, había visto esa relación. Ajá. Sí. Mira vos. En 1904, Glucksmann pasa a ser el representante acá de la International Talking Machine Company, que es lo que luego es Odeón, y que es la archicompetencia de Victor. Sin embargo, al parecer, la verdad que todavía me gustaría rechequearlo y recontrachequearlo, porque lo veo a Caruso grabando mucho para Victor, pero resulta que al parecer también habría grabado con Odeón, por lo menos antes de ser artista exclusivo de Victor. Casa Lepage y Glucksmann empiezan a firmar también con distintas estrellas de la época, ¿no? Y al parecer Caruso habría sido uno de ellos. En ese momento, como nos va a contar Nora después, la ópera era un género que era un boom realmente en Buenos Aires, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo sonaba, vamos a escuchar un poquito cómo sonaba un fonógrafo Edison,
estos fonógrafos Edison, además, al parecer, fueron las primeras obras que se escucharon en un fonógrafo Edison fueron justamente óperas. Claro, en el Palais de Glass funcionaba la pista. ¿Ahí se escucha por lo menos un sonido de fondo? Sí, ahora sí, algo se está escuchando. A ver ahí. Sí, se ve. Qué lindo chiche, ¿no? Bellísimo. Me muero. Bueno, esto por supuesto tenía un rollo, ¿no? No eran con discos, sino que eran con cilindro, que son los cilindros que grabó Caruso, inclusive también Patti, ¿no? Que vamos a, Claro, a estar Adelina hablando también un Patti. poco de Adelina Patti, Claro, que vamos a Patti, estar sí, también sí. hablando de ella. Sí, porque eran los cilindros Edison y los cilindros Paté, ¿no? Que Claro, eran bueno, los dos. Lepage trabajaba con los Edison, eso sí, y bueno, y también firmó con Paté introdujo también productos Paté. Claro, claro, sí, sí, había como de alguna manera, de lo que después va a ser la guerra discográfica, ¿no? Sí, Hay un momento sí. importante en los años 20, en el cambio de la forma de grabar hacia Ujú. 1927, si la memoria no me engaña, Puede ser. donde hay una transformación importante hacia lo que es la grabación eléctrica, ¿no? Dicen que los cantantes vieron con un poquito de desconfianza este fonógrafo Edison, Sí, ¿no? Porque claro, lo tomaban casi como un reemplazo de su persona. claro. Y también se cuenta que bueno, la Patti misma, al momento de escucharse en un fonógrafo, dijo, finalmente ahora comprendo por qué yo soy la Patti. ¿No? Como que se escuchó a ella misma por primera vez. Eso, bueno, forma parte quizás de la leyenda. Es probable, ¿eh? Es probable. Bueno, esto para hacerles ver el chiche viejo. No es el chiche nuevo, es el chiche viejo. Me parece una maravilla, que siga funcionando así. Bueno, la ópera, como comentábamos, era realmente un boom en Buenos Aires por motivos diversos que Nora después nos va a estar contando seguramente. Tanto es así que cuando Puccini visita a Buenos Aires en 1905, se lo toma como figura para publicidades de productos muy diversos, entre ellos el jabón curativo de Reuter, ¿no? Uno de los jabones más populares. Acá lo tenemos a Puccini tocando el piano con la publicidad, ¿no? Sí, También es una fue caricatura, es una caricatura. caricatura extraña, ¿no? De Puccini, que Sí. sí, él viene invitado en 1905 por el diario La Prensa, va a estar allí inclusive viviendo, pero a pesar de que realmente le interesa la ciudad de Buenos Aires, aquí va a estar también revisando su versión de Billy, que es su primera ópera. Lo que a él le interesaba, una de las cosas que más lo atrajo, piensen que él llega 3 años antes de la inauguración del Teatro Colón, del nuevo Colón, era su pasión por ir a cazar. A casa, que está caricaturizada en Caras y Caretas, en una Claro. caricatura que finalmente no puse en la presentación, pero donde se lo ve yendo a cazar. Sí, 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 era una de sus pasiones, ¿no? Como buen toscano que era. Sí, sí, sí. Y sí. Bueno, y a propósito de este boom también publicitario de la ópera como producto, me pareció un dato muy, muy simpático y muy interesante, que muchas de las galletitas Bagley tienen relación con la ópera, ¿no? La casa Bagley en Barracas, fundada en 1864, con un inmigrante canadiense, si no me equivoco, ellos le ponen, por ejemplo, el nombre Adelina a unas galletitas que empiezan a mandar al mercado en 1888 en homenaje a Adelina Patti.
y también, por supuesto, las galletitas Manon y Traviata, y las galletitas Ópera son un homenaje, en realidad, ante la fundación del nuevo Teatro Colón, la inauguración del nuevo Teatro Colón. Claro, claro, sí, Eso sí. porque se dieron cuenta rapidísimo del éxito publicitario también que podía hacer la ópera, ¿no? Y bueno, inclusive Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, cuando fue a la Patagonia, ¿no? Con la Comisión de Límites, al parecer daba galletitas Bagley a los indígenas. Claro, era un espectáculo, ¿no es cierto? Que además entraba muchas veces por la literatura, ¿no? Cuando Claro. nosotros tomamos las novelas costumbristas, qué sé yo, desde Eugenio Cambaceres, si ustedes toman algunas páginas En la sangre, por ejemplo, algunas de las escenas más importantes de la novela, ¿no? Transcurren en el teatro. El famoso capítulo 13 de La Gran Aldea, ¿no? De Lucio B. López, también. Lo que van a hacer, por ejemplo, los textos de Fray Mocho, ¿no? En muchos de los cuentos de Fray Mocho, hay uno en particular muy bello, que se llama El mismo pelo, que es muy simpático porque Fray Mocho, que tenía ese ojo, ¿no es cierto?, fotográfico, ¿no?, como para poder entender lo que sucedía en la sociedad, elabora un diálogo entre dos habitués de la ópera, ¿no? Entonces que uno le pregunta al otro, decime, ¿qué ópera te gusta más? ¿Norma o... Dice Norma o Tosca, creo. Entonces dice, no, Norma, ¿y a vos? Dice, no, lo que a mí me gusta es la ópera que tiene más entreactos. Entonces el otro le responde, dice, por supuesto, al teatro se viene para ver y ser visto, ¿no? La música queda en un segundo plano. Es genial. Exactamente. Es genial. Es como una continuación también de las tertulias y de tantos otros espacios de socialización, claro. bien porteños también, ¿no? Sí. Les quiero leer la publicidad de las galletitas Adelina porque me parece muy simpática. Decía como título, homenaje al ruiseñor. Otra cosa buena, la nueva galletita Adelina, fabricada por Bagley y compañía. Homenaje al ruiseñor, me pareció muy simpático. Claro, mientras decías esto recordaba ese famoso extracto de carne que una fábrica en Italia, en realidad una fábrica de origen austrohúngara, en realidad, ¿no? De finales del siglo XIX, que era el extracto de carne Liebig, sí, que es justamente, claro, el que funcionó en Entre Ríos, que todavía está el pueblo Liebig, sí. Y los extractos venían con las escenas de las óperas, en caricatura de hecho está el museo que se puede visitar virtualmente, y es un patrimonio iconográfico maravilloso, porque están todas las distintas secuencias de distintas óperas, sobre todo de Verdi, pero no solo, con los textos inclusive, ¿no? En los pequeños frasquitos, sí. Mirá, ¿y de Wagner no habrá? Puede ser que haya algo. Yo ahora me estoy recordando así en la memoria, qué sé yo, la Traviata, Otelo, Aida, por ejemplo, ¿no? Y recorrían... Aida, que fue la primera ópera en la inauguración del Colón, ¿no? Con Aida también. En 1908, exactamente, sí. Ópera que, bueno, por supuesto requería también y requiere aún, ¿no? Un desarrollo escenográfico impresionante, ¿no? Sí, de hecho, cuando uno va a visitar los talleres del Colón, creo que los vestuarios y las escenografías que más impactan son las que tienen que ver con Aida, ¿no? Sí, es Yo una todavía de me las acuerdo óperas... de ser chiquitita e ir con el grupo de ballet que me llevaron por primera vez a conocer el Colón y los talleres, cuando todavía, por supuesto, en la prehistoria estoy hablando, cuando todavía no había sido restaurado, y yo además era muy chiquita,
y me acuerdo que el impacto que me causó el Claro. vestuario de Aida. Claro, claro. Vos decías, Flavia, el tema de la ciudad de Buenos Aires. La cuestión es pensar que esto que estamos diciendo, ¿no? De Buenos Aires, entre, digamos, a caballo entre los siglos XIX y XX, trascendía mucho, la ciudad, porque vos tenías aquí todo en realidad a nivel de la Argentina, pero además de Latinoamérica. Piensen que el primer teatro en realidad de esta zona que se construye es el Teatro Solís de Montevideo. Por poquito le gana al primer Teatro Colón, ¿no? Al viejo Colón. Y hay una cosa que es muy curiosa y que realmente se ha transformado tanto en la segunda mitad del siglo XX, que es el modo en el que llegaban los cantantes. Porque, digamos, el cantante ahora, el cantante de ópera, llega, a mí me ha pasado de ver en el Colón, ¿no? Que bajan del avión, llegan a Ezeiza y se van directamente a cantar. Creo que vocalizan en el remis que los lleva de Ezeiza al Colón. Y esto, digamos, es algo que comienza a suceder fundamentalmente a partir de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Antes, lo que era la llegada de la compañía completa, ¿no es cierto?, que hacía la tournée sudamericana. Si ustedes toman, digamos, los programas de mano muchas veces, ¿no? O las publicidades en general, aparece esta idea de tournée sudamericana. Entonces, lo que se llamaban los viajes cerrados, ¿no? Que iban tocando los puertos. Ya a partir, digamos, de los últimos años del siglo XIX, se hace el Municipal de Río, el Solís de Montevideo, bueno, el Colón o el Teatro Coliseo, el Teatro Ópera de Buenos Aires, el Teatro El Círculo de Rosario, que es un teatro bellísimo, y el Rivera Indarte de Córdoba, ¿no? Un poco era el viaje así. Y lo que era interesante era que venían en muchos casos con todo lo que se iba a representar, también con el tema de la escenografía y todo. Y el planteo que se hace hoy por ahí en los teatros, qué linda la foto, que es hacer los ensayos, digamos, en el mismo escenario, en el mismo teatro, se hacían en el barco, ¿no? Pero digo, hasta la época, si quieren, María Calas, ¿no? Cuando venía acá entre 1949 y los primeros años 50, ¿no? Con Nicola Rossi Lemeni, venían y realmente hacían todo en el barco, ¿no? En la nave hacían todas sus pruebas. Acá me has puesto una bueno, foto. se dice que bellísima. un amante de Gardel, ¿no? Era parte de la compañía que había venido con Enrico Caruso. Puede ser, no sé. Lo que sí te puedo decir es que Gardel tenía sus amistades dentro del mundo de la ópera. Yo te voy a pasar una foto. Sí, es que hubo muchos cantantes de tango que en realidad también habían tenido su participación en la ópera, ¿no? Bueno, y también compositores, Sí, y letristas. Bueno, a ver, nosotros por ahí recordamos en los últimos años, qué sé yo, Juan Diego Flores ha cantado tangos, Plácido Domingo, por supuesto, grabó acá un famoso disco de tangos, después cuando vino en el año 81 a cantar Otello. Pero tal vez ya a principios del siglo XX, los primeros años del siglo XX, ahora no me... Justo cuando uno se tiene que acordar de los nombres no los recuerda. Me voy a acordar ahora, no me sale el tenor que a mí me encanta, bueno, no me acuerdo. Pero digamos, se grababan tangos y grababan músicas en castellano,
¿no? Ujú. Esto era algo bastante común. Que sucediera. Y bueno, y en el caso de Gardel sí, él era, porque él vivía cerca del Teatro Politeama, donde también cantó alguna vez, tengo entendido. Ahora lo vamos a mostrar porque está entre las imágenes que vos seleccionaste, ¿no? Si querés, mientras vamos charlando, yo las Mientras voy tanto voy a tratar pasando. que la memoria... Tito Schipa, ahí está, bueno, Ahí está. no me iba a olvidar de Tito Schipa, uno de los más grandes tenori di grazia que ha tenido la ópera italiana. Y es bellísima la anécdota, porque bueno, él grabó Estrellita Mía, grabó tangos, están las grabaciones, si entran en YouTube se pueden escuchar, Ujú. un extraordinario Ernesto, Don Pasquale, ¿no? Esos papeles. Pero la cosa hermosa era que él cantaba por ahí en el Teatro Colón o en teatros a donde el público, digamos, de los inmigrantes italianos no tenía acceso por el precio de las entradas, e igualmente lo iban a esperar a la salida de la función. Y Schipa cantaba fuera del teatro a esos inmigrantes, ¿no? Qué que amor. que lo iban a ver simplemente por estar en contacto con él, y terminaban todos cantando y comiendo y bebiendo vino en una cantina de la Boca, ¿no? ¿Sabés, Esa Nora, que la ahora que decís relación con ese eso, artista. me Sí. parece muy interesante de la ópera, que aunque ahora quizás todavía la vemos como algo un poco elitista, en realidad es una cosa que trascendió límites entre clases sociales, y Por eso se ve supuesto. mucho, ¿no? En este contexto de la Argentina de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, porque bueno, como decíamos, inclusive en lo más caricaturesco, o en obras que quizás tomaban un poco la ópera en chiste, ¿no? Y la ridiculizaban un poco y eran obras más populares. O lo vemos también en los organilleros, en las cajitas de Ah, música, ah. y tantos contextos, ¿no? En los que la ópera participa de alguna manera, y por eso es tan universal, ¿no? Mira, hay una cuestión fundamental, digamos, si se quiere, partiendo desde el punto de vista arquitectónico, la idea misma de lo que se llama el teatro all'italiana parte, digamos, de esta idea, ¿no? O sea, de una estructura que va, digamos, de lo que es la platea y los palcos bajos hacia, digamos, hacia arriba, como si fuera, digamos, en una línea vertical, y que justamente permitía el acceso, digamos, de distintos grupos sociales. Hay una escena bellísima, por ahí algunos de ustedes han visto la película Censo de Visconti, en el año 1954, que inicia la película con una escena de ópera, digamos que es la representación del Trovatore durante la Tercera Guerra de Independencia italiana, en 1866, y se ve justamente esta cosa, ¿no? Que Visconti, por supuesto, magistralmente muestra. Todos los grupos sociales, los austríacos, ¿no? Impecablemente vestidos de blanco, con sus uniformes de gala en la platea, digamos, la alta sociedad veneciana, porque es en el Teatro de la Fenice, en los palcos bajos, y en la medida que se va subiendo y la cámara va subiendo, se ve digamos, el pueblo, ¿no? Que El está, por supuesto, populacho. claro, no, que está justamente contra los austríacos, y bueno, hay unas bataolas increíbles, ¿no? Pero esto sí, bueno, es hasta el día de hoy. Bueno, yo he asistido a tus clases, ¿no? Y recuerdo siempre tus menciones a la importancia de Verdi en lo que respecta a la historia italiana, también por cómo se había tomado, ¿no? Sus óperas se habían tomado como parte, como que se veía la representación de Claro, esta Italia unida a través de las óperas de Verdi, y bueno, y no por nada este sí. juego, este acrónimo de Vittorio Emanuele Re d'Italia, Verdi.
¿no? Sí, pero cómo la vos gente se conmovía al punto de empezar no los solo, o gritos. sea, la idea un poco como pasa a veces con la literatura, que sea la literatura italiana, si pensás en los novios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Ujú. pasa? Se lee un texto, digamos que se desarrolla en el siglo XVII, pero se está pensando en otra cosa, está pensando en el siglo XIX. Exactamente. Con la ópera pasa exactamente lo mismo, Ujú. sobre todo con las óperas patrióticas, pero digamos, esta cosa de decir, bueno, es un argumento, no sé, desde que, digamos, se desarrolla en el siglo XV, siglo XVI, pero en realidad no se está hablando a nosotros, pasaba, qué sé yo, Claro, no claro. solamente con Verdi, en Norma, que era una ópera amadísima por el público de Buenos Aires, ¿no? Hay un coro en el último acto, guerra, guerra, ¿no? Dice. Y se habla en realidad de los druidas, digamos, ¿no? Que luchan contra los romanos, y el público de Milán de 1831 lo que leía era, bueno, los italianos contra los austríacos. Pensando en Buenos Aires, cuando aquí Plácido Domingo justamente cantó en 1982, durante la Guerra de Malvinas, cantó la ópera Tosca, con Eva Marton, si mal no recuerdo. Entonces, cuando la cantó justamente en ese momento, en la función del domingo, que había sido el día que habían, en el mes de mayo, que habían, el ejército inglés había abatido un helicóptero argentino. Bueno, todas las funciones se cantaba siempre el himno antes de comenzar, en todos los teatros. Ujú. En un momento, en el segundo acto, que hay una escena donde el personaje de Mario Cavaradossi, ¿no? Es torturado para que confiese que ha escondido ahí a un revolucionario. Y en un momento, bueno, se suponía que Napoleón había sido derrotado en la batalla de Marengo. Llega la noticia de que en realidad no había sido derrotado, sino que había vencido en esa batalla. Y el tenor ahí, todo ensangrentado, tiene que decir 2 veces, ¿no? Victoria, victoria. Y la orquesta hace que siga, o sea, no hay manera de que se aplauda. Bueno, ese día la orquesta, digamos, tuvo que dejar de tocar porque todo el público del Colón empezó a aplaudir de una manera, no estaba aplaudiendo a Plácido Domingo porque había dicho victoria, No, claro, sino por esa cuestión que representaba, ¿no es cierto? Pensar en claro, ese corrimiento, en ese desplazamiento, ¿no? Que es claro, que lo podemos estudiar muchas veces en la historia de la ópera en su relación con los públicos, ¿no? Y con cada claro. circunstancia histórica particular. Sí. Sí, bueno, lo decíamos al principio con el tema de la ópera y pandemia. Claro. Cómo hubo como un reflote a partir de escuchar a tantas sopranos y tantos tenores cantar desde balcones, y cómo este Vincheró puede significar hoy Claro, un claro. grito también de esperanza, ¿no? Por supuesto, Que por estamos viendo supuesto. cómo se resignifica también para ese lado. Sí, 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 sí. Norius, Sí. contame Sí. a quién estamos viendo ahora. A ver. Ah, Apollo Granforte. Bueno, esta es una rareza. Apollo Granforte fue un gran barítono italiano que había venido como inmigrante aquí en los primeros años del siglo XX. Y después volvió a Italia. Y en Italia, digamos, grabó, hoy hablábamos del tema de las grabaciones, y cantó con los más grandes cantantes de la época, muy histriónico. Lo encontré y me pareció fantástico. Y lo es. Y cantó aquí justamente en varios teatros, pero en 2 teatros, o sea, un teatro que después fue reformulado, que es el Marconi, ¿no? Y el Doria.
era el teatro popular, digamos, de los italianos, ¿no? Por ahí podemos escuchar un poquito. Tenía un repertorio muy amplio, una gran voz. Fortunatissimo per emerita, fortunatissimo per emerita, la 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 la. Qué gestual, ¿no? Sí, sí. Tiene una voz maravillosa. Lo interesante es que él catapulta su carrera desde la Argentina, ¿no? Donde había llegado inmigrante. Eso te quería preguntar, Norius. ¿Por qué pensar? Yo le digo Norius, perdón, le explico al público que le digo Norius, porque bueno, ella al ser docente de historia, ha sido mi docente de historia romana, y le he latinizado el nombre. Norius, ¿por qué ese éxito de la ópera en la Argentina? ¿A qué lo atribuís? ¿Tiene que ver solo con la inmigración italiana o hay otras razones, otros motivos? No, yo creo, bueno, a ver, la formación inclusive política, cuando uno empieza a ver qué era lo que pasaba entre los políticos inclusive. Le voy a dar dos ejemplos interesantes. San Martín fue amigo de Rossini en los años en que estuvo en París. Coincidieron los dos. San Martín muere en el 50 en París, Rossini muere en el 68, por decirte. Sarmiento, por ejemplo, cuando escribe las famosas cartas y los viajes, ¿no? Por África, Estados Unidos, Italia, dedica una parte muy importante, acá piden que me calle para escuchar, así que... No. Vamos a callar al barítono para escucharte a vos. No. Bueno, de todos modos, si lo buscan, Apolo Granforte, sí. Después escúchenlo porque realmente vale la pena. Estaba diciendo, bueno, hay una sensibilidad particular, debo decir, inclusive por parte de la dirigencia, ¿no? Política argentina hacia la ópera, te decía, de San Martín, te diría, es muy interesante leer en los viajes, y no solo, que escribe Sarmiento, los espectáculos que él va a ver en Europa, y la idea que tiene, por ejemplo, de Verdi como el gran compositor moderno. Inclusive él cuando vuelve le trae las partituras, que son, en algunos casos son las reducciones para piano. Él está en Italia entre 1843-44, creo, y le trae a la sobrina, una de las sobrinas que estudiaba piano, las partituras de Hernani, ¿no? Y con esas dedicatorias, ¿no? El gran compositor moderno, ¿no? Esa cosa que a Sarmiento le interesaba siempre ver, digamos, en una perspectiva de futuro. Después, bueno, por supuesto, es indudable que el proceso migratorio trajo aparejado esto también. Y con esto diría, no es casual que también la zarzuela, ¿no? Como género chico español haya tenido también tanta importancia. Pero vos hoy habías dicho una cosa muy interesante cuando nombraste la cuestión de esos organillos, ¿no? El organillero, porque de alguna manera ya sobre todo, bueno, en el caso italiano, ¿no? Pero no solo, la idea de las partituras, de las reducciones de partitura para piano, etcétera, bueno, circulaban
inclusive en las casas, ¿no es cierto? O sea, aquí ya no hay una cuestión simplemente relacionada con el espectáculo de ópera, ¿no? Sino de cómo Claro. circulaba. Y hay Y que en entender, espacios públicos también, ¿no? Donde uno podía claro, poner una moneda claro, y claro, escuchar claro. ópera. Y hay que entender una cosa que para mí es fundamental y que realmente la estudio desde hace muchos años, ¿no? Que es de qué manera, independientemente de que nos guste o no, porque bueno, esto es una cuestión también de sensibilidad determinada, ¿no? De intereses, de gustos. El melodrama, que en realidad ya lleva 400 y algo de años, justamente y sobre todo a partir del siglo XIX, permite una circulación también de la literatura, ¿no? O sea, en clave reducida, ¿no? Al melodrama. Yo a veces pongo el ejemplo así como un poco, de manera un poco en broma, pero si recuerdan hace unos años cuando dieron esa telenovela eh, Resistiré, Resistiré. No, el Conde de, Puede ser. el Conde de Montecristo. Conde de Ah, Montecristo. Conde de Montecristo, yo recuerdo de haber visto en una librería de la Avenida Santa Fe, que habían hecho, digamos, tenían expuestos, porque creo que había ganado un premio importante, el Martín Fierro de Oro, no me acuerdo. Habían puesto en la vidriera la reducción que habían hecho, impresa, no me acuerdo qué editorial, y por supuesto el volumen, ¿no? de Alejandro Dumas padre, que se debe que haber vendido como que pan es una caliente novela con... de casi 900 páginas, ¿no? Ujú. Entonces, esa cosa siempre la recuerdo porque de alguna manera también en la ópera, y sobre todo vuelvo a decir, en el siglo XIX hay ejemplos por donde quiera, no solo Ujú. dentro de la ópera italiana, sino diría también en el caso francés, de esas obras literarias que en muchos casos uno se empieza a preguntar por ahí, no es que han sido leídas, pero que finalmente eran conocidas por El medio. argumento, al menos el Claro, título, uno claro, lo y termina esa conociendo. reducción, o sea, nosotros recordamos siempre al músico y olvidamos al libretista, que en muchos casos era traductor, ¿no? De textos de la literatura universal, quiero decir, y a su vez lo que para nosotros sería el adaptador, ¿no es cierto? Que tenía que Ya que estás reconstruir haciendo y este... pasar inclusive de géneros literarios, ¿no? A lo Ujú. que es el libreto en verso, ¿no? Claro, Sí. ya que estás haciendo esta Pusiste aquí relación a entre Franca. literatura y Sí, ópera, sí, te pregunto, ¿hay óperas argentinas? ¿Y de cuándo sí, datan? claro. ¿Y Bueno, qué temáticas bueno, momento, acá abarcaron? tenemos una cosa interesante. Lo primero es pensar que todos nosotros alguna vez hemos de ópera en la escuela. A ver, ¿Cuál? ¿Saben? La hay canción que a la poner el bandera, call, querido. la La canción a la canción bandera. a la bandera, alta en el cielo. Aurora, exactamente, Aurora. Aurora de Héctor Epanizza. Si ustedes toman, exactamente, si ustedes toman después, bueno, de tarea para el hogar, no puedo evitar la docencia, ¿viste? Después van a ver el texto, fíjense que es realmente una mala traducción del italiano, ¿no? Con esa ala ahí que no se sabe bien cómo uno tiene que pronunciar, pero bueno, es un caso interesante la ópera Aurora, ¿no? Que bueno, justamente también habla de eh, este, justamente en los años iniciales, ¿no? De la gesta de mayo,
entre 1810 y 1816, más o menos. Pero ¿Y la bueno, después gauchesca? tenemos toda lo que fue el matrero, por ejemplo, ¿no? De Boero, que fue muy, muy importante, pero es interesante ver que de alguna manera, inclusive en esto, y estoy pensando también en el fenómeno, no sé, en Brasil pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque tenés una ópera como el guaraní, y es il guaraní, es en italiano, esa era la cuestión, ¿no? Vamos ¿Qué a se tener que imaginaría un pasar, italiano lo que era un guaraní, no? claro, muchos ¿Cómo se lo años imaginaría? para que, bueno, que tuviéramos las experiencias de otro tipo de ópera argentina y, bueno, tenemos que pensar en lo que fue para la, qué sé yo, para la historia inclusive, ¿no? De la Argentina y de las prohibiciones y de las censuras, el famoso caso de la ópera Bomarzo, ¿no? Durante que fue prohibida durante el gobierno de Onganía, ¿no? En 1966. Según estudió un un gran musicólogo, colega, queridísimo, Van Buch, ¿no? Un libro excelente, se llama el Affaire Bomarzo. En realidad la cosa de esa prohibición vino por el lado de la señora de Onganía, ¿no? Fundamentalmente, que fue la que dio digamos, para que no se pudiera representar por obscena. Ujú. Entonces, bueno, como siempre ha pasado, cada prohibición ha hecho que después, ¿no? Se potenciara Todavía la más éxito. voluntad de... Claro, claro, Mm. exactamente, Es la ¿no? mejor Y de hecho, publicidad. bueno, claro, sí, sí, de hecho, bueno, tuvo gran éxito en los Estados Unidos y después, bueno, en el Colón, no recuerdo en qué año, se dio ya, bueno, en los años 80 habrá sido, este, sí, 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 ese es un ejemplo importante. Pero digamos, Muy bien. la ópera también en la Argentina, bueno, después pensemos lo que fue la famosa transmisión, ¿no es cierto?, de Lohengrin, ¿no? Como la primera gran eh, De transmisión radio. radiofónica, ¿no? Sí, Claro, 1920, vos me corregís, 19, 20, por allí, ¿no? sí, por O sea, allí. siempre en ese sentido de vanguardia. Creo que el 20, Sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Justamente la primera transmisión de radio fue una ópera, ¿no? Miren Claro, cuántos claro. vínculos, ¿no? También Lohengrin de Wagner, sí. de Wagner. ¿Querés escuchar un ratito a Franca Sí, Boni? sí, No te sí. voy a sacar ese placer. Bueno, Franca Boni es una cantante poco conocida, pero digamos que también cantó, sobre todo en el Marconi, y la quise compartir, aunque sea un minuto, Qué porque lo que bella, ¿eh? vamos a escuchar, muy bella, esta canción napolitana, Core Ingrato, en realidad no es un área de ópera, pero es muy raro que la cante una mujer. Hay otras canciones napolitanas que van, digamos, cantan tenores o sopranos indistintamente, pero Core Ingrato es muy difícil de escucharla, ¿no? Y ella la canta, un poquitito por ahí, Vamos a escucharla un poquito. y yo trato de callar.
escucho bien, no sé. Y es el volumen de la computadora de cada uno. Sí, era lo que estaba por explicar. Bueno, dicen que algunos no la escuchan, qué pena. Los que la escuchamos, la verdad que una maravilla. Sí, Y sí. qué limpio se escucha también, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, lo quise traer como ejemplo de una curiosidad, ¿no? Ujú. Y acá has puesto, bueno, Carlos Guillandú, uno de los grandes tenores, tenor dramático que tuvo digamos, el Teatro Colón, pero digamos, lo traje justamente también porque pensaba mucho dentro de lo que habían sido los teatros de ópera. Para nosotros hoy, bueno, hay como una mayor especialización en el sentido que los cantantes por ahí, bueno, se concentran fundamentalmente en la Argentina, por lo menos en el Teatro Colón. Hasta hace unos años tuvimos la suerte de contar con temporadas maravillosas de la Juventus Lírica o de Buenos Aires Lírica en el Teatro Avenida, pero digamos así eran los puntos de intercambio, ¿no?, entre los cantantes. Guillandú cantó antes de cantar en el Colón mucho justamente en estos teatros de la ciudad y sobre todo en el Marconi, ¿no? Y fue una voz excepcional de lo que nosotros llamaríamos tenor dramático, ¿no? Fíjate si podés poner esto, ese A ver si pueden. exultate, o sea, una cosa Pongan quiero todos decir, su claro, volumen al en máximo. esta ópera, o sea, Verdi era muy malo con los tenores porque no le gustó, digamos, él en serio, no le gustaba la voz, no es que no le gustara la voz de tenor, pero debía tener algún conflicto, ¿no? Él amaba las voces de barítono. Entonces, muy con gran maldad, diría, en muchas óperas lo deja el pobre tenor apenas inicia, haciendo algo que o le sale bien o se le arruina la velada para el resto, Y la digamos, la próxima, carrera. y la carrera, ¿no? Entonces, qué sé yo, Rigoletto, en Aida, ¿ah? Y acá también, o sea, hay una pequeña escena, digamos, de una tormenta, que ahí está el coro, y tiene que llegar Otello, ¿no? Y largar ese esultate, l'orgoglio musulmano sepolto in mar. O le sale bien o plancha, ¿no? A ver cómo lo O hacía planchas. Carlos Guillandú. Espero que lo puedan escuchar. Este no es Guillandú, es Verdi.
Ahí está. Se l'è Ella cavata voz, abbastanza bene. sí, no, una voz extraordinaria, extraordinaria. Además, porque bueno, Otelo es un personaje muy, muy complejo para cantar y aparte la necesidad dramática, ¿no? que requiere. Fue un gran, gran Otelo. Y aquí hemos traído, bueno, Para ir a, terminando, a Pacini. a Regina Pacini de Alvear, ¿no? La celebérrima soprano coloratura, como para decir, qué sé yo, sobre el estilo, lo que después en los años 40 iba a ser la gran voz de Lili Pons aquí, ¿no? Una de las, como casi les diría, como si fuera hoy una rockstar. Bueno, así fue en los años 40 Lili Pons. Pero Regina Pacini, exactamente, había nacido en Lisboa y bueno, hizo una carrera siempre seguida por su mamá, que la acompañaba a todos lados, muy pequeñita ella, ¿no? Y bueno, y fue la voz que enamoró nada más y nada menos que al soltero más codiciado de Buenos Aires, y profundamente rico, debo Sí, que lo decir, veíamos en la foto hace un tiempito quien con iba a ser Glucksmann, ¿no? Los presidente. veíamos. Exactamente, claro. A los dos con Glucksmann. Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la Argentina entre 1922 y 28. Y hay, bueno, toda una serie de cuestiones, anécdotas, que han sido contadas y escritas por distintos inclusive periodistas, ¿no? La persecución, casi diría, internacional, cuerpo a cuerpo, que hizo Alvear de Regina, que le mandaba flores y le mandaba de todo, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente la conquistó, para gran horror de las damas porteñas, que no podían creer cómo Marcelito se había enamorado de una cantante de Poco ópera, menos que que una corista, ¿no? Era vista claro, como claro, era una cosa terrible, casi cabaretera, terrible, terrible. porque era Miren, más o menos lo mismo. hay una anécdota que tiene que ver, porque bueno, por una cuestión de cronológica, si se quiere, la más grande soprano que dio Brasil, Vidusa Yao, famosísima en los años 40 también. Un poco como esto que estamos contando, ¿no? Quería cantar, 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 y por supuesto la familia no la dejaba por estos motivos, ¿no? Entonces la anécdota era, bueno, si triunfo, voy a cantar. Si no triunfo, prometo a los padres, ¿no? Que nunca más voy a pisar un teatro de ópera, ¿no? En el caso de Regina, el que no la dejó seguir cantando, y es la famosa frase, ¿no? Cantará solo para mí, fue Marcelo. Hay una anécdota, la verdad, no sé si será completamente atendible, porque, bueno, si es atendible, por lo menos hay algunas grabaciones que se le escaparon, que Alvear mandó a un sobrino por toda Europa a buscar lo que era, ¿no? Los discos, las grabaciones de Regina para sacarlas del mercado. O sea, que no, digamos que nadie más la pudiera Qué escuchar. violento. Bueno, tenía esa cosa, ¿no? Cantará solo para mí. De todas maneras, lo que me parece que es importante recordar, porque bueno, ya hablamos mucho de Verdi, y entre Verdi y Regina de Alvear, Regina Pacini, creo que hay una relación simbólica, si se quiere, ¿no? Porque ambos tuvieron la solidaridad de pensar en el otro, ¿no? Verdi en su momento creando la famosa Villa di Sant'Agata ahí en Milán para los músicos, en fin, que no tenían casa, ¿no? Que sigue funcionando, y Regina que insiste ya en época en que Alvear era presidente,
para formar lo que es la casa del teatro, ¿no? Que la empieza con la idea en 1900, puedo fallar con la fecha, pero creo que en 1927, y que se inaugura ya a finales de los años 30, y que es, bueno, donde está el Teatro Regina, allí sobre el teatro, en Avenida Santa Fe al 1200, más o menos, 1300, ¿no? Y donde viven, digamos, actores que por ahí no tienen familia, no tienen hogar. Iris Marga justamente fue una de las grandes animadoras también, directoras presidente de la asociación de la Casa del Teatro durante años, que bueno, era italiana también, y que pudo llevar adelante. No sé si que por ahí podemos escuchar. Estas sí que son grabaciones súper raras, porque vuelvo a decir, ¿no? Prácticamente no hay muy pocos registros. Vamos a escucharla un poquito antes de despedirnos, para que no nos quede esta joya sin escuchar y sin compartir. La viejita. Esa es la casa de Mar del Plata, ¿no? La casa de Mar del Plata. Qué virtuosa, realmente. Sí. Brillante. Sí. Una maravilla. Muy bien. Muy bien. La verdad, creo que un deleite la charla de hoy. Muchas gracias, Fabi, por haberme invitado. Por favor, gracias a vos por haber accedido con tu tiempo y con todo tu conocimiento, y un poco en esto está este espíritu de las visitas virtuales de Casa Lepage, de ir borrando un poco las barreras entre disciplinas, conectándonos todos a través, cada uno desde su lugar y desde sus pasiones, con todo este extenso, amplio patrimonio cultural que tenemos en la ciudad de Buenos Aires,
y en Argentina en general. Esta virtualidad nos ha permitido también contactarnos con tanta gente del interior que quizás todavía no ha podido venir a conocer el Museo del Sitio y el Casa Lepage Art Hotel, y sin embargo ya está pudiendo tener algunas perlitas de su importancia, de su historia y de su belleza a través de estas visitas guiadas virtuales. Y también queremos invitarlos los domingos a las 18 horas a las charlas de la Galería de Arte del Pasaje Belgrano, los miércoles a las 18 con las historias de anfitriones y viajeros, y bueno, y por supuesto el viernes que viene estaremos aquí esperándolos para una nueva visita guiada virtual, que ya les voy adelantando, que, no lo mencioné, perdón, pero resulta que estamos muy cercanos al aniversario de la primera proyección de cine en la Argentina, que fue el 18 de julio. Y además estamos muy cerca también del aniversario de la inauguración de la Confitería del Molino, que si no me equivoco fue ayer o anteayer, y justamente el viernes que viene vamos a estar conversando con la arqueóloga Sandra Guillermo a propósito de los trabajos de restauración y la apoyatura arqueológica a la restauración en la Confitería del Molino. Bueno, un Muchas abrazo gracias. grande, bendiciones. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Chau, Chao, chau. chao, hasta luego.